tardes. Para mí es un honor estar acompañando en esta mesa a varias compañeras muy queridas y nos parece importantísimo este panel para poder dar cuenta de otra realidad invisibilizada o al menos abordada con miradas paternalistas que ubican a las mujeres cis y trans en el arquetipo de la mujer víctima. ¿Cómo es el efecto expansivo de las políticas de drogas en razón de género? ¿De qué modo se articula este impacto con el rol social de las mujeres cuidadoras? ¿Cuáles son las interseccionalidades que generan más violencia? ¿Y de qué modo la actual ley de drogas habilita al Estado y especialmente a las fuerzas de seguridad a regular los cuerpos de las mujeres cis y trans? Y para dar respuesta a estas preguntas, le voy a dar la palabra en principio a Corina Giacomelo, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y Equijusticia por las Mujeres. Gracias, Corina. Sí. Hola. Bueno, mientras empiezo a hablar. ¿Empiezo a hablar? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Corina, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este evento. La idea de esta presentación es apuntar algunas de las dimensiones de género, de los impactos de las políticas de drogas sobre las mujeres. Entonces, no es la dimensión de género en total, no es sobre todos los grupos interesados, únicamente sobre las mujeres y en 4 grupos particulares. Mujeres encarceladas por delitos de drogas, mujeres cuidadoras de personas privadas de la libertad por delitos de drogas, mujeres usuarias de sustancias psicoactivas con uso dependiente que se encuentran en tratamiento y finalmente niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados por delitos de drogas. Por lo mismo, la cantidad de los temas y del tiempo será únicamente un esbozo de cuáles son estos impactos que las políticas de drogas tienen sobre estos 4 grupos de mujeres, pero bueno, seguramente en otras mesas o intervenciones se profundizará en algunos de ellos. Nada más quisiera aclarar que la intervención se basa en años de trabajo de campo, principalmente en cárceles, con mujeres acusadas de delitos de drogas, últimamente con mujeres en centros de tratamiento, trabajo de campo desarrollado sobre todo en México y con una perspectiva comparada con América Latina a través de trabajo con sociedad civil, universidades, etc. Y eso lo digo porque claramente, como toda perspectiva, es una perspectiva que trata de tener una visión amplia, pero sin por ello querer que las afirmaciones sean vistas como generalizaciones que necesariamente aplican ni para todos los países ni para todas las personas. Uno de los trabajos, de las dimensiones de género, de los impactos de las políticas de drogas que más visibilidad tiene, es el de las mujeres privadas de la libertad por estos delitos. En América Latina, los delitos de drogas son la primera causa de encarcelamiento de mujeres, no así de los hombres, como podemos verlo en algunos... ok, sí. Bueno, no importa, para no, digamos... Sí, se lo digo, los datos se los quería mostrar porque claramente es más indicativo, pero se los puedo decir. Pensemos, por ejemplo, bueno, en el caso de mujeres encarceladas y hombres encarcelados por delitos de drogas, en Panamá el 30% de los hombres están en prisión por esos delitos versus un 70% de las mujeres. En Argentina, 40% de las mujeres están en prisión por delitos de drogas versus, en cambio, un 11.8% de los hombres. El encarcelamiento creciente de mujeres por delitos de drogas se ve como el cruce de 3 ejes en particular: el eje de género, el eje del uso del encarcelamiento y de las políticas de drogas per se. Las mujeres se desempeñan principalmente en los lugares más bajos de la cadena delictiva. Son aquellas que manipulan las drogas, que las ponen en su cuerpo, que las cruzan por las fronteras, que las pasan por los aeropuertos o por las puertas de las cárceles. Es decir, somos aquellas que estamos más expuestas a que las fuerzas de seguridad nos agarren con la droga en nuestro cuerpo, pegado a nuestra ropa, en la vagina, etc. El uso de las mujeres en los eslabones más bajos responde a distintos órdenes de género. El narcotráfico también tiene un techo de cristal y son instituciones altamente patriarcales, por lo tanto las mujeres siempre estaremos en los lugares más bajos, pero también tenemos que ver a estas mujeres como ellas mismas se definen, como mujeres trabajadoras que ven en el narcotráfico una opción que la economía formal no les brinda para dar de comer a sus hijos, para alimentar a sus familias y para cumplir con los mandatos de género tradicionales, que es el de mujeres cuidadoras,
cuidadoras y mujeres que alimentan a sus familias, mujeres hijas, mujeres madres, en una de las regiones más desiguales del mundo, como lo es América Latina, con índices de feminización de la pobreza crecientes. Entonces, el tráfico de droga es una opción laboral. Al mismo tiempo, por los mandatos de género, las mujeres participan en los lugares que están abiertos para ellas, que son los de menor nivel, donde hay más posibilidades de ser detenidas y, por lo tanto, encarceladas. Por otro lado, la aplicación de políticas de drogas punitivas que prefieren el uso del derecho penal por encima de otras alternativas hace que las mujeres estén cada vez más presentes encarceladas por estos delitos. Y eso es algo que se ha visto, que se ha hecho ver desde la OEA, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, donde se muestra cómo estas mujeres son a la vez traficantes y traficadas de las redes del tráfico. Esta es una de las dimensiones de los impactos de las políticas de drogas sobre las mujeres. Es un impacto que implica separación de sus familias, que a su vez tiene un sesgo de género. Es un impacto que implica mayor estigma, porque finalmente las mujeres en prisión siempre son más abandonadas que los hombres, porque transgreden a un conjunto de normas sociales y morales que fomentan su abandono en comparación a la población de hombres presos. Y en el contexto donde son principales o únicas cuidadoras, el impacto sobre las familias y las comunidades es más alto, porque sus hijas, hijos, padres, madres y otras personas que ellas cuidan tienen mayores riesgos de estar descuidados. Y con eso no se quiere reforzar la idea de que las mujeres tenemos que estar afuera de la cárcel para cuidar a nuestros hijos, pero sí lo que hay que tomar en cuenta cuando volteamos a ver a los impactos de las políticas de drogas es a los impactos que eso tiene de manera diferencial sobre las familias y las comunidades y el sesgo de género que eso conlleva. Eso nos lleva a otro grupo de las mujeres afectadas por las políticas de drogas, que son las mujeres cuidadoras, aquellas que se forman afuera de las cárceles, afuera de los tribunales, que llevan toda la carga del uso de un derecho penal y del uso sobre todo de la prisión como primera respuesta a los delitos de drogas, tanto en fase preventiva como en fase de sentencia. Más adelante habrá quien hablará de este tema con mayor profundidad. Entonces, únicamente mencionar que el rostro invisible de la cárcel, quienes viven una condena invisible, son las mujeres. Las madres, las hijas, las hermanas, las novias, las amantes, todas aquellas mujeres que sostienen el sistema penitenciario. Porque frente a esa tendencia de encarcelamiento creciente, no hay un Estado que realmente cubra las necesidades de las personas en prisión. Entonces, las mujeres que quedan afuera, las familiares, tienen que asumir el costo de las familias, tienen que asumir el costo del preso y tienen que cubrir con todas esas necesidades básicas, alimentación, shampoo, papel higiénico, que el Estado no provee en las cárceles. Entonces, por un lado, se fomenta el hacinamiento carcelario a través de políticas de drogas punitivas y por el otro lado, se sobrecarga a las mujeres para sustentar económicamente a esa población presa y a las familias que quedan afuera. Mujeres que tienen que asumir el costo emocional del encarcelamiento, que tienen que darles esta idea de familia, de continuidad a las niñas, niños y adolescentes, que los van a llevar de visita, que se hacen cargo de la parte legal. Entonces, ese es uno de los impactos del encarcelamiento menos vistos, menos todavía que el de las mujeres privadas de la libertad. Y hay otras formas de detención de las que tampoco se habla y que seguramente son muy distintas en los distintos países de América Latina, pero yo me refiero a lo que he podido ver en México y que también pasa en América Central y en los países del Caribe y no sé si pasa en Argentina también. Los centros de tratamiento residenciales. Para empezar, en términos cuantitativos, también las mujeres usuarias son menos que las mujeres privadas de la libertad. Sin embargo, la brecha de género del consumo entre hombres y mujeres se está cerrando, sobre todo entre las adolescentes, no así la oferta de tratamiento para aquellas mujeres o jóvenes dependientes que sí requieren y desean, de manera voluntaria obviamente, ir a centros de tratamiento residenciales. Hay menos lugares en términos cuantitativos. Frente a la misma demanda, menos espacios para mujeres. ¿Cómo son la mayoría de los espacios? Mixtos. ¿Qué implica un centro de tratamiento mixto? Un montón de cosas, que depende de si es un centro privado, público, si son centros ilegales de privación de la libertad, como hay muchos en México, los llamados anexos, verdaderos centros de tortura, secuestro y privación de la libertad ilegal, donde también hay una pena sin condena. La pena al ser sujeto a un tratamiento que no tiene fecha de caducidad, que los pares en los centros de ayuda mutua deciden en qué momento estás listo para regresar a tu comunidad y a tu familia.
lugares donde las personas son golpeadas, donde las mujeres son violadas y donde se reproducen de manera sistemática estereotipos de género. Para ponerlo en palabras de las mismas mujeres, un hombre usuario es estigmatizado en cuanto usuario, una mujer usuaria es usuaria y puta, y como tal será tratada. Entonces, a su vez, en los centros se pueden reproducir de manera simbólica, de manera física, de manera sexual, otra vez según el tipo de centro, hay muchísimas diferencias, los estereotipos de género, y por lo tanto tener un tratamiento diferencial hacia las mujeres y el riesgo menor es que la violencia de género no sea vista, de que no se tome en cuenta cómo muchas veces al desarrollo de un uso dependiente subyacen episodios repetidos de violencia sexual y de violencia de género y de violencia contra la niñez, que no es tomada en cuenta, únicamente se ve el tema de las drogas como si realmente ese fuera el problema de algo. Y por otro lado, se reproducen estas dinámicas de violencia contra las mujeres en los centros. Luego, ya se me está acabando el tiempo, otra de las dimensiones es la de niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarcelados por delitos de drogas, y aquí les tengo que mostrar este bebé, si luego lo quieren se lo paso. Niñez que cuenta es un estudio regional sobre el impacto de las políticas de drogas en niñas, niños y adolescentes con padres y madres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos, basado en estudios nacionales en 8 países de América Latina y el Caribe, y ahí también hay una dimensión de género a explorar. Entonces, para terminar, la pena de prisión siempre es una pena trascendente y la población penitenciaria, o más bien el número mayor de personas afectadas por las políticas de drogas y su corte punitivo son las mujeres que están en las cárceles y las mujeres que están afuera. Y es también ese contingente de mujeres es el que está menos vistos. Hay una serie de reproducción de violencia contra las mujeres fomentado por la aplicación de políticas de drogas, que no suele ser tomado en cuenta. Esto se manifiesta tanto en el tema de tratamiento como en el tema de encarcelamiento, como de invisibilización y de violencia del Estado contra las mujeres cuidadoras de personas privadas de la libertad, y también en las violencias que viven las niñas, niños y adolescentes en contacto con el sistema penitenciario, y que a su vez tiene también un sesgo de género. Entonces, bueno, esas son solo algunas de las reflexiones, digamos, y de los temas. Quisiera concluir solo con el testimonio de una de las chicas que participó en Niñez que Cuenta y que muestra la diferenciación de género en cómo el encarcelamiento impacta a estas niñas, niños y adolescentes. Y ella nos dice: que mi papá esté preso ha destruido mi familia. Mi mamá y nosotros hemos pasado muchísimo trabajo, tanto que tuvimos que trasladarnos del pueblo donde vivíamos. Yo no me habría casado siendo adolescente, si no fuera para quitarle a mi mamá la carga de mantenerme a mí y a mis hermanos. No resistí a ver a mi mamá con tanta carga y sin dinero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Le damos la palabra ahora a Josefina Alfonsín, integrante del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación e integrante de Córpora Libertad. Hola, ahí se escucha. Bueno, en principio, muchas gracias a todos por la invitación y por esta organización. La idea es presentar una aproximación al proceso de criminalización de las mujeres trans y travestis por delitos de drogas, planteando también los efectos de este encarcelamiento y las principales problemáticas que sufren dentro de los penales a partir del trabajo que hacemos desde la Procuración Penitenciaria de la Nación. Tal como conocemos, como acaba de mencionar también Corina, la ley de estupefacientes tiene un impacto diferenciado en los distintos grupos y afecta de manera particular y discriminatoria a las mujeres cis, trans y travestis. Desde hace varios años podemos observar un cambio en las dinámicas y en las formas de control social y penal hacia las identidades trans. Las antiguas técnicas de control policial ahora viraron hacia otro tipo de control respaldado en el paradigma contra las drogas y también anclado en discursos y un proceso de construcción de estereotipos y estigmatizaciones hacia el colectivo trans, también avalados por los medios de comunicación. Para entender todo este proceso es importante tener en cuenta las últimas reformas legislativas en materia de estupefacientes, las políticas criminales, también las de seguridad, las migratorias, y sobre todo me parece muy importante atender al discurso social y a las estigmatizaciones, como por ejemplo pensando en la categoría que se escucha mucho últimamente acerca de la narcotravesti.
Y algo que tenemos que prestar atención es a la desfederalización de la ley de drogas en la Ciudad de Buenos Aires, que está sancionada durante este año, a principios de este año, y que si bien no tenemos datos disponibles, la tendencia, digamos, indicaría que las personas trans van a ser un blanco y están siendo un blanco de persecución. En cuanto al acceso a información acerca del encarcelamiento del colectivo trans travesti, tenemos algunas dificultades en cuanto al registro. El SNEP, que es el Instituto de Estadísticas a nivel nacional, empezó a registrar en el 2015 a las personas trans, pero la fuente primaria de producción del dato son los servicios penitenciarios, y esto a veces tiene algunas discrecionalidades, si registran o no registran. Y otra cosa que podemos mencionar es que no se distingue entre mujeres trans y varones trans, lo cual puede también traer ciertas discrecionalidades o dato sucio. No obstante, igual, haciendo como estas salvedades, es igual importante contar con esta información, ya que es la información que tenemos a nivel nacional, y para compartir con ustedes, tomé los datos del SNEP de diciembre de 2017, que son los últimos que están publicados. A nivel nacional, entonces, a diciembre del 2017 se encontraban detenidas un total de 128 personas trans, mayormente alojados en el Servicio Penitenciario Federal y en el bonaerense. De este total, el 70% se encuentra detenida por delitos vinculados a la infracción a la ley de estupefacientes. Obviamente hablamos de menudeo y demás, lo cual es un dato alarmante y nos permite hablar o pensar sobre un proceso de sobrecriminalización de este colectivo por la ley de drogas. El 48% son de nacionalidad argentina, mientras el resto provienen de países latinoamericanos. Generalmente Perú es el país más que mayor integra este colectivo. Y otro dato que también resulta alarmante es que el 72% se encuentra en calidad de procesada, superando los porcentajes que encontramos en la población cis. En el caso de las personas trans, el uso de la prisión preventiva es una medida que se dicta casi de forma automática, y en esto hay que señalar que en general no hay acceso a excarcelaciones y a otras medidas, y esto es en parte por no contemplar o porque generalmente no se contempla la perspectiva en géneros y en diversidad sexual en el Poder Judicial. En la mayoría de las causas y las sentencias observamos un desconocimiento total sobre la situación de vulnerabilidad social y la desigualdad estructural que afecta a este colectivo. No se reconocen las dimensiones de exclusión social, las formas de control por parte de las fuerzas de seguridad, así como tampoco las violencias que están presentes en las trayectorias de vida de estas personas y que también hacen al proceso de criminalización. Contrario a esta visión más imperante en la justicia, me parecía bueno compartir el dictamen del fiscal Picardi, que en abril de este año solicitó el sobreseimiento de 5 mujeres trans investigadas por venta de drogas en pequeñas cantidades, que puso el énfasis en la especial vulnerabilidad de este colectivo y argumentando que la opción del narcomenudeo forma parte de una economía de subsistencia. Además hizo otros señalamientos, dio un giro a la investigación, y me parece que esta es una perspectiva que tiene que tener en cuenta el Poder Judicial. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa en la cárcel? Que este es más el trabajo que hacemos desde la Procuración. Y lo que queríamos señalar es que en principio para pensar tenemos que entender que tanto en la cárcel como la mayoría de las instituciones se encuentra organizada y ordenada bajo el modelo binario y por criterios cisnormativos, y esto implica jerarquías y desigualdades que terminan generando un impacto diferencial de la pena en las personas que se reconocen fuera de la norma cis.
En la actualidad, y a pesar del valioso marco normativo que tenemos acerca de la Ley de Identidad de Género, aún observamos situaciones de discriminación y malos tratos físicos y psíquicos por parte de las fuerzas de seguridad por razones de identidad de género. Esto también pueden consultarlo en los informes de la Procuración. Por otro lado, nos encontramos con uno de los mayores interrogantes o problemáticas que tiene que ver con el encierro del colectivo trans y también LGBT, es en relación a la cuestión del alojamiento de las personas, ya que al momento no existen soluciones universales, ahí queda poquito tiempo, para todos los contextos y los sujetos. Acá en lo que es el Servicio Penitenciario Federal, las mujeres trans y travestis están alojadas en cárcel de mujeres, pero esto a veces trae algunas dificultades porque no se respeta el derecho a la consulta. Después, en cuanto al acceso a salud, las prácticas médicas suelen estar atravesadas por discursos transfóbicos y discriminatorios que hacen que en la cárcel los espacios de salud se presenten como espacios expulsivos. En el federal reciben, por ejemplo, tratamientos hormonales, pero la entrega es discontinuada. Y en provincia la atención médica es muchísimo más deficitaria. De hecho, en el 2017, en el Servicio Penitenciario Bonaerense, fallecieron 3 chicas trans por complicaciones derivadas de la salud y por las malas condiciones de vida. Esto fue denunciado por Trans y otras organizaciones. Y bueno, también encontramos que las requisas son un problema para este colectivo. En muchas ocasiones hay personal masculino en los procedimientos y también detectamos que es uno de los momentos donde mayor recibimos denuncias sobre maltrato verbal, también por cuestiones vinculadas a la identidad de género. Para cerrar, resumo, también queríamos mencionar que somos parte de una red de organizaciones a nivel internacional que se llama Corpora en Libertad, que es una organización que trabaja a favor de los derechos de las personas LGBT privadas de libertad. Son organizaciones en su mayoría lideradas por personas trans y desde la Procuración formamos parte. Ya hicimos un informe regional, nos presentamos en la CID, este año hicimos un congreso. Y bueno, eso es también una buena experiencia de trabajo y una buena red. Y por último, y esto lo resumo en un minutito, para tener una visión un poco más esperanzadora, que también contarles que desde la Procuración estamos impulsando medidas alternativas para las personas trans, que si bien entendemos que son medidas paliativas, resultan favorables y además porque hemos tenido casos exitosos en tanto se corren de ciertos supuestos tradicionales de alcance de esta medida. Y acá resumo, digo solo un caso, el resto lo pueden buscar. Fue el otorgamiento de una prisión domiciliaria para un varón trans, donde se discutió que la permanencia en un establecimiento penitenciario no permitía el goce de su identidad de género, en tanto la cárcel no estaba pensada para un tratamiento respetuoso de su identidad. Y después hay otros fallos muy interesantes que, pueden buscarlo en la página de la Procuración, donde hay mucha información. Muchas gracias. Gracias, José. Le damos la palabra ahora a Marisa Tanantino, integrante de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, abogada activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Hola, buenas tardes a todos y todas. Se escucha bien, ¿no? Ante todo, agradecer principalmente a las organizaciones que nos están acompañando en esta jornada tan importante. Agradecer a mis compañeros de RESET por darme esta responsabilidad de estar hoy hablando en nombre de nuestra organización. Y empezar por contarles que, mi idea es tratar de unir dos temas que para mí son los temas que me vienen preocupando desde hace muchos años. 5 años de activismo tratando de acompañar a las trabajadoras sexuales
Y bueno, ahora desde Reset, en lo que tiene que ver con políticas de drogas, creo que son dos temas que tienen mucho que ver. Y esta sensación de que son dos temas que tienen mucho que ver me viene desde mucho antes, porque además de todo, integro el Ministerio Público Fiscal desde hace muchos años, trabajé como operadora del sistema judicial en el ámbito del sistema federal durante 23 años. Aclaro que no hablo en nombre institucional, todo lo que diga es a título estrictamente personal, pero sí mi experiencia en la justicia federal es algo de lo que no me puedo despojar, al contrario, es algo que justamente ha llevado a que yo sea parte de estos activismos, por lo que veo, por lo que he visto a lo largo de todos esos años. Y bueno, básicamente 23 años en la justicia federal que comenzaron en el año 92, a pocos años de la sanción de la ley 23737, a pocos años del fallo Montalvo, que retrocedió un poco la doctrina Basterrica. También vi pasar a Arriola y vi pasar lo que pasaba en la justicia federal con los casos de drogas. Lo que pasaba, lo que pasó siempre a lo largo de todos esos años que yo vi, no es algo, no les voy a decir nada nuevo de lo que se ha venido diciendo a lo largo de toda la jornada. Lo que se ha dedicado la justicia federal en todos estos años es a la criminalización de los usuarios de drogas y del narcomenudeo que se suele mencionar, que tiene que ver mucho más con lo que ya también se viene diciendo, que es una economía de subsistencia y propia de los sectores populares. Esto no les estoy iluminando con esto, pero que la justicia se haya ocupado siempre de criminalizar estos sectores tampoco es algo privativo de las políticas de drogas. Sabemos que es una característica del sistema penal y no iba a ser de otra manera con respecto a otras políticas criminales. También la política contra la trata. Y específicamente ha recaído con mucha gravedad respecto de las trabajadoras sexuales, y es este el punto donde encuentro que podemos empezar a hablar de esa unión. Corina me ha dado un pie bastante importante porque hay dos temas que se han dicho hoy acá, que una tiene que ver con el estigma, el otro tiene que ver con las categorías del discurso antitrata que se han podido construir, digamos, como unas formas de intervención y de gobierno en el ámbito de la prostitución especialmente, ¿no? De una manera muy concentrada, y que sin embargo esas mismas categorías son inaplicables a otros ámbitos de conflictividad y que podrían ser una manera, digamos, de atender precisamente a estos ámbitos de explotación de los que hablaba Corina hace un ratito, que tienen que ver con cómo a veces esas mismas personas que están en los eslabones más bajos de la cadena del tráfico de estupefacientes son realmente explotadas, ¿no? Y el concepto de explotación que se ha construido en torno de la trata, si bien sirve para ejercer unas formas de gobierno sobre algunos ámbitos que interesan especialmente, como es el tema de la prostitución, más allá de lo que opinen los propios sujetos, no sirve para pensar la realidad de otras personas, las mujeres trans, como se acaba de decir, y en general, digamos, las personas que son criminalizadas por comercialización. En los 23 años que estuve en la justicia federal no conozco un solo caso de gravedad, una investigación de envergadura, no pude ver ningún caso de envergadura de comercio. Les puedo contar un caso, si quieren, para cuando vengan las preguntas, pero ese caso es digno de un guión de Brigada Cola, no es nada que se pueda... No, si quieren se lo cuento porque es bastante gracioso. Pero bueno, vamos a algo más interesante. Quiero ir a algunos números y después, si quieren, cuando terminamos se los cuento. Se van a acordar, muchos se van a acordar. Y hay unos cuantos personajes que en estas
fechas vienen siendo bastante nombrados. Pero bueno, quiero volver sobre la cuestión del estigma y quiero volver sobre algo que se dijo ya a lo largo de la jornada. Las políticas criminales se construyen a merced de la construcción de ciertos estereotipos. Se necesitan de esos estereotipos para justificar mucho de lo que tiene que ver con las políticas criminales. Y cuando nosotros estudiamos y queremos historizar un poco las políticas contra la trata y las políticas contra las drogas, vamos a encontrar orígenes muy, muy afines en momentos históricos idénticos y con influencias geopolíticas idénticas. Así como se dijo a lo largo de la jornada también, la guerra contra las drogas comenzó en los años 70, pero nosotros podemos identificar el modelo de la prohibición mucho antes, a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX, cuando nace el modelo prohibicionista, nacían las primeras campañas contra la trata. ¿A través de qué? A través de la construcción del mito de la trata de blancas. Las historias míticas de la trata de blancas, que ya están muy estudiadas, muy investigadas y que realmente fueron historias míticas, se construyeron a merced de son la expresión, como ocurrió también con las políticas de drogas, de los prejuicios y de esas ansiedades sociales de esa época que generaba tanto los grandes flujos migratorios, la figura del inmigrante como una figura estigmatizada, y el pánico sexual. Obviamente siempre recayendo sobre sectores populares, como siempre, digamos, pero fue moldeando los estigmas y los estereotipos vienen un poco a justificar cómo hacemos, digamos, con cuestiones más complejas, con problemas más complejos de la sociedad, cómo logramos con esos estereotipos simplificar lo que nos preocupa. A principios del siglo XX preocupaba la inmigración, preocupaba la sexualidad de las mujeres y la figura de la prostituta era algo que había que erradicar de la sociedad para poder lograr una sociedad basada en los criterios de familia burguesa que necesitábamos, una mujer independiente y que ejerciera su sexualidad como quisiera, no era afín a esa moral, digamos, que se pretendía. Y lo mismo pasaba con las drogas y por eso, digamos, la misma moral puritana que inspiró la política prohibicionista de unas y otras cosas se puede ubicar en el mismo momento. Si venimos más acá, más al siglo XX, encontramos lo mismo. Política antitrata y política contra las drogas se relacionan con unas categorías hoy de una criminología securitaria que piensa en el crimen organizado, esta categoría difusa que nunca terminamos de entender bien de qué se trata, pero que sí justifica todas las formas de gobierno contra ¿quiénes? Los mismos de siempre. Los sectores subalternos, las economías de subsistencia, las trabajadoras sexuales, las identidades sexuales trans, en fin. Vamos a los números también nos hablan de lo mismo. Si nosotros pensamos en cuáles son los problemas que están manifestando las trabajadoras sexuales a partir de las políticas contra la trata, vemos que son más o menos los mismos problemas de los que estamos hablando con la política contra las drogas. ¿Qué pasa con la prohibición? Bueno, pasa que aumenta la clandestinidad de los intercambios, pasa que aumenta la violencia institucional, pasa que hay obstáculos en el acceso a derechos, las trabajadoras sexuales en el acceso a derechos a la salud, los usuarios de las drogas en su propio acceso a derecho a la salud, y el altísimo índice de criminalización de mujeres. Y acá hemos hablado ya de algunos números. Yo les voy a dar algunos números que me interesa precisar para comparar qué está pasando también con la política contra la trata sexual. Según SNEP, año 2017, si vamos a la población carcelaria total, las mujeres representan muy poco, 4,2%. Se sabe que la cárcel está hecha para los varones. Ahora, si nosotros tenemos este índice en la población general, lo que tenemos con respecto a las drogas es claramente una sola representación. ¿Por qué? Porque en el universo de drogas las mujeres representan el 18%. Si vamos
a lo que es específicamente el universo de mujeres encarceladas, ya se dijo acá, más del 40%, el 42% según los datos de 2017, son de las mujeres que están encarceladas por tema de drogas. Pero si enfocamos en jurisdicción federal, la jurisdicción federal, las mujeres que están encarceladas por delitos de drogas son el 82%. Ahora, quiero volver sobre lo que representa el universo de drogas, las mujeres. Si para cualquier otro delito las mujeres, la intervención de las mujeres nunca supera un dígito, para cuando vamos a drogas es el 18%, que es un montón. Ya era el 15 en el año 2015, el CELSI hizo un informe sobre esto, alertando sobre la representación femenina. Quiero decirles que con el caso de la política antitrata, el porcentaje de participación de mujeres en el delito de trata, de acuerdo a los números que hace la Protex, porque SNEP llamativamente no hace números sobre esto, pero sí la Protex, sí el sistema Sistrata y sí algunos trabajos empíricos de investigadores sociales, la proporción de mujeres imputadas, procesadas y condenadas por delito de trata es entre el 35 y el 40%, 45% inclusive. Tanto trata laboral como trata sexual, pero especialmente trata sexual. Entonces, la política contra la trata, que se planteó principalmente como una política para proteger a las mujeres, se está criminalizando en una proporción descomunal, incluso mayor en lo que significa en el universo de lo que pasa con las drogas. ¿Cómo puede ser? O sea, acá por lo menos tenemos dos problemas. La criminalización algo está diciendo. O las mujeres somos tratantes, o hay un problema con el enfoque, o no. Hasta ahora la Protex ha querido decir que es un problema de gestión de la herramienta penal. Parecería que esto no termina de ser una explicación, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, a quien dirige la Oficina de Rescate, reconociendo que entre la enorme cantidad de víctimas rescatadas, que cada vez es mayor, como si fuese una buena noticia, se exhiben esos números, esa enorme cantidad de mujeres rescatadas, la gran mayoría, creo que Zaida Gatti habría dicho algo así como el 90%, no se reconocen víctimas, se reconocen trabajadoras. Se ven a sí mismas como trabajadoras y piden que se respeten sus derechos como trabajadoras. Con lo otro que quería cerrar es con una preocupación que para mí es central y que también está en relación con esto de la política antitrata, que tiene que ver con los casos de los correos humanos. La política antitrata se ha caracterizado por definir que la trata es una forma de cosificación, es una forma de afectación de los derechos humanos, donde las personas aún prestan consentimiento porque por formas sutiles de convencimiento, que es este famoso abuso del estado de vulnerabilidad, y que no están en condiciones de tomar decisiones tales como permitir que ser explotada, ¿no? Permitir ser cosificada. Entonces, bajo ese paradigma es que las trabajadoras sexuales pueden llegar a decir, mire, yo estoy trabajando, y se dice, no, mire, usted no está trabajando, usted lo que está haciendo es una actividad indigna, entonces por lo tanto voy a tomarla como víctima. Esas mismas categorías, a la misma mujer trans que está ejerciendo el trabajo sexual, si al día siguiente la encuentran haciendo narcomenudeo, no la van a considerar ni en estado de vulnerabilidad, ni cosificada, ni explotada. Va a ir a la cárcel. Y ni hablar de los correos humanos. O sea, las mujeres que llevan dentro de sus intestinos 15, 20, 30 cápsulas de cocaína, a veces son mujeres que no pueden ni hablar el español porque pertenecen a pueblos originarios del norte, como me contaba hace muy poco, por razones de trabajo estuve en Salta y en Jujuy, un operador jurídico me contaba esto, iban a buscar a mujeres de un pueblo cercano, que es un pueblo originario, no recuerdo bien cuál era, y les ofrecían unos pocos pesos para llevar
30 cápsulas en el estómago. Y esas mujeres pueblan nuestras cárceles. ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos considerar que una mujer que se reconoce trabajadora porque está haciendo trabajo sexual y que no está en una situación de vulnerabilidad distinta de la que muchos trabajadores están en otros trabajos precarizados, no pueda consentir? Y sí, nosotros podemos sostener que puede consentir una persona que ingiere drogas y las lleva en su cuerpo para ser transportadas. A mí me cuesta mucho comprender cómo es posible que no veamos acá un poco de esquizofrenia en el sistema penal. Y creo que las respuestas para comprender este tema tienen que ver precisamente con volver a pensar críticamente cómo se han construido los problemas, tanto de la trata como de las drogas. Cómo estamos construyendo estos problemas, a partir de qué intereses, a partir de qué saberes, a partir de qué discursos no dichos estamos construyendo este problema, y cómo podemos desandar este camino, cómo podemos volver a pensar los problemas y plantearnos una forma distinta de pensarlos y empezar otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marisa. Y le damos la palabra ahora a Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a las organizaciones convocantes a esta jornada por la invitación. Yo soy trabajadora sexual, integro AMAR, que es el sindicato de trabajadoras sexuales. Vengo a hablar acá como puta y usuaria. Sin ningún doctorado, más que trabajar en la calle y tener experiencia en primera persona de atravesar la criminalización, la violencia institucional, la vulneración de derechos y el estigma y los prejuicios que hay, con dos temas que los atraviesa, como bien han dicho las compañeras en esta mesa, son atravesados por un contexto de criminalización, son atravesados por discursos victimizantes. A nosotras nos ha pasado y nos sigue pasando que cuando queremos abordar la problemática que se entiende como aquellas compañeras que tienen problemas con las drogas, el primer consejo que se le da cuando declaran en las distintas dependencias estatales que ejercen el trabajo sexual es que dejen de trabajar, ¿no? Todo se reduce a que pobre tiene problemas con las drogas por el trabajo que realiza. No creo que a alguien que trabaje en el Senado y que tenga problemas con las drogas y diga que trabaja en el Senado, le digan que tenga que dejar de trabajar en el Senado como una política de autocuidado y una política de reinserción laboral. ¿Por qué a nosotras nos dicen que tenemos que dejar de trabajar? ¿O por qué cuando muchas de nuestras compañeras, sobre todo las compañeras migrantes, trabajadoras sexuales, compañeras de República Dominicana y también compañeras del colectivo Travesti Trans de Perú, que la mayoría trabaja y ejerce el trabajo sexual en el espacio público, acá en Capital Federal, en dos de los barrios que tienen mayor concentración, que son Constitución y Flores, ven como opción laboral la venta de estupefacientes en el espacio público. Tiene que ver por contextos de vulneración hacia sus derechos. Y esos contextos, en este contexto actual de nuestro país, tiene que ver por la crisis económica, primero y principalmente. No es que un día se levantaron, como muchas de ellas nos han dicho, no es que un día me levanté y dije quiero pertenecer al clan de Pablo Escobar y ser la reina de Constitución con la venta de estupefacientes. No llego a pagar la habitación, que sale entre 12.000 y 16.000 pesos por mes, una habitación de 4x4 con baño compartido y cocina, y que si no pagás en el día, que es muchos de los arreglos que hacen las compañeras, porque no tienen ningún recibo de sueldo y ningún papel que pueda constatar que pueden pagar su alquiler en la habitación y en los distintos hoteles de familia de bien, ¿no? Y que a la compañera ya por el solo hecho de ser trabajadora sexual le cobran un poquito más. Y peor aquella que es trabajadora sexual trans, le cobran un poquito más
y las que se llevan lo peor de lo peor son las que son trabajadoras sexuales trans migrantes. Esas son las que tienen que pagar aún más porque están atravesadas por los estigmas de ser pobre, traba, migrante y encima vende en el espacio público. Nosotros nos tuvimos que desandar como organización cómo abordábamos esta problemática, entre comillas, dentro de AMAR. Y tuvimos que desandarnos porque la venta de estupefacientes en el espacio público, que nace de esa raíz de la necesidad económica de intentar sobrevivir en el sistema y no tener otras opciones laborales, sobre todo aquellas compañeras que atraviesa una característica, tanto a las mujeres cis como a las compañeras del colectivo travesti trans, que se da que las que mayormente venden estupefacientes en el espacio público superan la barrera de los 40 años. En el trabajo sexual, tener 40 años es no poder, trabajar como trabajabas cuando tenías, no sé, 20, 30 años y estar ya con un pie por fuera del mercado sexual. Y tener que comenzar a buscar otra opción. Hay muchas compañeras que comienzan a limpiar casas, a cuidar niños, a cuidar personas mayores, a trabajar como franqueras en los geriátricos, pero hay otras que comienzan a ver como una opción laboral enmarcada dentro de su economía popular, vender. Y que para nosotros no son la mafia, ¿no? Como se estigmatizan ciertos discursos, sobre todo en los medios de comunicación, como han dicho acá en la mesa, las narcotravestis, sino entender cuál es lo complejo de que la compañera venda 3, 4, 5 bolsitas solamente para sacar ganancia y asegurarse pagar su vivienda y dormir esa noche en el hotel. ¿Y quién es el que verdaderamente genera ganancia y está detrás de todo ese control del espacio público, que recae siempre en la misma figura que tenemos históricamente nosotras como patrón histórico que nos ha perseguido, nos ha vulnerado, nos ha detenido de forma arbitraria, nos ha pedido coimas para poder dejarnos de trabajar de manera tranquila, que es la policía, ¿no? Hay todo un control del espacio público que tiene la policía. ¿Y por qué tiene ese control? Más allá de que haya una corrupción enquistada dentro del poder policial y judicial, sino que ese control que tiene, sobre todo en las provincias donde siguen vigentes los códigos contravencionales, son las leyes quien les da ese poder de control. El policía, que está parado en la esquina como consigna para meternos miedo y para que los clientes no paren y para que nosotras tengamos que después de cansar de caminar, tener que ir y arreglar, porque esa es la ley de la calle, el policía se transforma de repente en un fiscal, porque tienen su poder el código contravencional y tienen su mirada totalmente sesgada, atravesada por los prejuicios, por el estigma, por el desconocimiento y por estos discursos victimizantes, pretender definir quién puede hacer uso del espacio público y quién no. Si una persona cuyo color de piel es blanca y trabaja, cuyo trabajo no está considerado como trabajo indigno, sino como un trabajo y no está cuestionado por ninguna rama del feminismo, sino que está aceptada esa explotación que realiza con una parte de su cuerpo, camina por el barrio de Constitución, seguramente no lo van a parar en ninguna esquina para hacerle la requisa. Pero si sos vendedor ambulante, si sos senegalés, si sos una compañera dominicana, si sos una compañera transperuana, por más que estés trabajando o no, o estés comprando en un supermercado chino, o estés queriendo llevar a tus hijos al colegio, sabes que sí o sí tenés que salir con el documento, porque en algún momento del día te van a parar por tu condición de clase. ¿Y qué es lo que divide con estos discursos victimizantes y generan tensiones, tanto en el Poder Judicial, dentro de los feminismos? Me parece que es la cuestión de clase. Cuando hablamos del derecho a irnos de gira, parece ser que las pibas que viven en Palermo y van a bailar Ariseto tienen derecho a irse de gira. Pero las pibas que viven en Constitución no. A esas hay que cuidarlas, a esas hay que protegerlas. A esas se pide con discursos punitivos mayor control social sobre el cuerpo, sobre sus vidas y sobre sus barrios que dicen ser atravesados por la marginalidad. Hay historias, Araceli Fury se me viene ahora a la mente, que se comparaba el barrio de San Martín, en provincia de Buenos Aires, con Ciudad Juárez, como si fuese que todo es lo mismo y como si fuese cómo se estigmatiza ese barrio y a esos trabajadores. Hay que tener mayor control, porque hay que cuidar para que nadie termine como Araceli Fures. Y ese control termina en que venga Patricia siendo castigado por la mirada social, estigmatizada y criminalmente, a decirnos que ellas, aparte de trabajar, también vendían. Y el conflicto que generaba, porque los barrios están divididos en las zonas en las que solamente están las que trabajan y hay otras zonas en las que están las que consumen, trabajan y venden.
y no pueden pasarse a la zona de las que solamente trabajan porque se genera un conflicto entre ellas mismas de me venís a quemar la zona con los tejes que andás haciendo. Y cómo incluir a esas compañeras que venden estupefacientes en el espacio público es comenzar a entenderlas a ellas desde una mirada sin atravesadas por los prejuicios. Es decir, hay muchas compañeras que vienen y dicen, bueno, son 6 bolsitas, te sacan la cuenta y la ganancia son 800 pesos, 600 son los que pagan en la habitación, 200 le queda para comer, y después cuando nos enteramos la verdadera plata que le dejan al comisario de la zona, también entendemos claramente que terminan siendo ellas el chivo expiatorio, de que cuando la justicia le pide número de estadísticas a la policía, esas estadísticas terminan siempre llevándose la vida de nuestras compañeras y terminando en el sistema carcelario. Que más allá de que Marisa dijo que las cárceles están hechas para los varones, nosotras también decimos que las pocas políticas públicas que hay para abordar estos temas también están hechas para varones. Hay compañeras que tienen consumos problemáticos y que tienen que ser abordadas con un tratamiento, y lo primero que te dicen es que la dejemos internada cuando esa compañera es mamá, jefa de hogar, tiene a cargo de 1 a 7 pibes, y los lugares no están preparados también para albergar a los hijos de esas compañeras, ¿no? Se piensa como que está sola, entonces que se quede acá o que haga un tratamiento ambulatorio, y no se piensa de que esa compañera es jefa de hogar, que esa compañera es la que trabaja y con su único ingreso económico subsisten, digamos, todo su entorno. Digamos, las pocas políticas públicas no están preparadas para tratar estos temas de las mujeres lesbianas, travestis y trans que venimos de los sectores populares. Parece ser, ¿no?, que vamos un día, nos internamos y después ya está. Nadie se preocupa por nuestros hijos e hijas, la casa, el alquiler, el trabajo y demás. ¿Qué es lo que sucede en el espacio público con el trabajo sexual y la venta de estupefacientes? Sucede la criminalización y la persecución constante. A partir de este año comenzaron a realizarse requisas en la calle, donde encontramos a personal femenino que tiene guantes de látex, que cuando ve una traba ya la arrincona, se pone el látex y la requisa ahí, sin biombo, sin nada, la requisa, le hace abrir la cartera, pero también la hace desnudar, le hace que se abra de piernas, le meten el dedo en la cola a las compañeras. Y esta cosa que decía también la compañera de que no se respeta a veces la ley de identidad de género, pero también es cierto que cuando nosotras intervenimos en esas situaciones donde vemos que por ahí es el personal masculino que la está requisando a la compañera trans, nos ha pasado en un montón de situaciones que quisimos decirle de que respeten la ley de identidad de género y que aparezca la presencia femenina, y las compañeras trans dijeron, no, prefiero que me revise un chongo, porque si viene y me revisa la mina me trata 3 veces peor. Entonces prefiero que el chongo me revise y no que me revise la que me trata mal, la que me va a basurear, la que me dice que soy hombre, la que me toca con asco, la que me dice que si soy migrante me tengo que volver a mi país. Entonces, más allá de que se pida el respeto a la ley de identidad de género, muchas de nuestras compañeras nos dicen que el personal femenino es muchas veces, en casi todas las situaciones, el que tiene mayor maltrato psicológico y sobre ellas. Otra de las cosas que sucede es el tema del estigma que conviven por ejercer el trabajo sexual, ser usuaria de drogas y vender estupefacientes en el espacio público, es la convivencia con los vecinos y las vecinas. O sea, los vecinos y las vecinas ven la mafia en la calle, ¿no? Un poco lo que ve Patricia Bullrich, ¿no? La mafia. ¿Y qué es lo que ven cuando hay una compañera trans que al día siguiente de verlas la han visto que la policía de la ciudad la requisó? Ya la queda marcada esa compañera. ¿Por qué? Porque el vecino la vuelve a ver deambulando y andando por la calle queriendo trabajar, va a llamar a la policía, porque ya está atravesada por el estigma de ejercer el trabajo sexual, de ser trans, de ser mujer cis migrante, y encima que permanentemente vive requisada por la policía. Eso ya genera claramente el perfil de que está caminando la mafia por el barrio de Constitución y por el barrio de Flores. Y muchas veces los vecinos y las vecinas que llaman a la comisaría para decir que está la traba, que ayer estuvo siendo requisada, o está la migrante o la dominicana o la peruana, como muchas veces le dicen, la policía también utiliza ese tipo de denuncias, a veces anónimas, para perseguir aún más a las compañeras que ejercen
el trabajo sexual en el espacio público. ¿Cómo llevar adelante una política de inclusión? No nos gusta un poco esta idea de reinserción, ¿no? Porque el sistema tiene que reinsertarse, no nosotras. Es el sistema el que tiene que transformarse y adecuarse a la complejidad de estos temas. No es que nosotras tenemos que reinsertarnos al sistema, no, el sistema es una mierda. No me quiero reinsertar a un sistema que es una mierda, sino cambiemos un poco la manera de vivir en este sistema. Y para terminar, ya me pusieron fin. Quería decirles que nosotras comprendimos de que el derecho penal, yo lo lamento, si hay un abogado o alguien que esté estudiando para recibirse abogado y abogada, acá es una mierda el sistema penal, muchachos, perdónenme, es una mierda porque más allá de que siempre históricamente se ha denunciado, sobre todo dentro del movimiento feminista, que el sistema penal que tenemos, por lo menos en otro país, que seguramente es igual en casi todos los países, es machista y patriarcal. Desde la experiencia nuestra queremos decirle que el sistema penal, más allá de ser machista y patriarcal, es clasista y es selectivo. O sea, es clasista y es selectivo y selecciona a sus víctimas. Y lamentablemente las víctimas que son seleccionadas y terminamos siendo parte del sistema carcelario son los pobres y son las pobres. Son las mujeres, lesbianas, travestis, trans, pobres. ¿Qué hacemos? Yo quisiera abolir el derecho penal. No podríamos hacerlo, pero sí me parece que tiene que ser tema de agenda de los feminismos, sin caer en el discurso victimizante, sin querer ir a salvar a la puta, sin querer ir a salvar a la traba te caga palo, te da una bajaza, te la quería salvar, desde ya, porque no se banca esta cuestión del discurso victimizante de ver, no, pobrecita, ella, que es mucho, ¿no?, lo que estamos acostumbradas nosotras a tener que explicar, que no queremos que nos vean como no la pobrecita, tampoco la criminal, ¿no? Son como esos dos paralelismos, o sos pobrecita o sos criminal. Pero busquemos algo intermedio, busquemos la precarización, somos precarizadas, con falta de oportunidades laborales, son compañeras que están no solamente con un pie por fuera del trabajo sexual, sino que si se implementa verdaderamente a nivel nacional el cupo laboral trans, hay un montón de compañeras trans que también quedan afuera. ¿Qué hacemos con las compañeras trans mayores de 40 años que no terminaron el primario o el secundario, que el Estado no les va a dar un trabajo? Entonces, ¿qué hacemos con esas compañeras, no? Pensar políticas públicas por fuera del derecho penal, que es muy difícil, porque lo primero que le sale a todo el mundo es el policía que tiene adentro, ¿no? Lo primero que te sale es pensar, no sé, en proteger, pensar en instituciones, ¿no? Pensemos en cuestiones intermedias que dejen que el derecho penal se ocupe de verdaderas cosas que se tienen que ocupar y que no ande persiguiendo a la traba que tiene 6 bolsitas o a la compañera dominicana que tiene 2 o 3 bolsitas para poder pagar el alquiler de su vivienda. Me parece que esa es una de las verdaderas demandas y una de las cosas que tenemos por plantear los feminismos, que no solamente vale decirte que ahora, porque tenés a Patricia Burch y un gobierno neoliberal que sos antipunitivista, sino que hay muchas que abrazaron el derecho penal durante mucho tiempo, que han aplaudido la ley de trata, que han aplaudido la ley de drogas, y que habría que ahora que derogar no solo la ley de drogas, sino que habría que derogar la ley de trata y sentar en la mesa de discusiones a las verdaderas protagonistas, que como dije, no tenemos doctorado, sino que tenemos el vivir en la calle y hablar de la experiencia propia. Así que muchísimas gracias. Gracias. Georgina ya lo dijo todo, así que no hay mucho más espacio para una síntesis de lo que se dijo en esta mesa. Simplemente cortito, que resulta indiscutible el hilo conductor entre las diversas problemáticas que se abordaron en esta mesa, de qué modo se reproducen las dinámicas de violencia y control, cómo impactan en los establecimientos penitenciarios, en los centros residenciales, en la vía pública, y que necesitamos seguir problematizando esta agenda conjunta, superando estas tensiones y profundizando en los objetivos. Gracias.